Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio de comenzar este día, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios del cielo, por permitirnos cada mañana presentarnos delante de tu trono, Señor, para adorarte, para reconocer tu grandeza, para reconocer tu poder, Señor, Dios del cielo. Gracias por las vidas de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nosotros para, oh Dios del cielo, glorificarte, Señor, para comenzar el día, Señor, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias porque aquí, Señor, estamos esta mañana rindiendo, Señor, nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es nuestra ofrenda, Señor, nuestro culto racional, Señor. Ofrecer nuestra vida a ti, Señor, sabiendo de que tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro amigo, Señor, nuestro Sanador. Aquí estamos en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, como decía el salmista, Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera de mí. Atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Gracias, Dios del cielo, porque yo, Señor, oh Dios, mas yo por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante y tu. Porque, oh Dios del cielo, a ti, Señor, en esta mañana nos rendimos. Y de mañana, Señor, oiremos tu voz, Señor. Oiremos, Señor, oh Dios del cielo, tu palabra. Gracias, Dios. Bendice este día, Señor. Y bendice a todos los que en esta mañana, Señor, de corazón dispuesto, Señor, se rinden delante del nombre precioso de Jesús. Dice a los que están allí en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, Señor, Colombia, Señor, allí, Señor, oh Dios del cielo, Centroamérica, el Caribe, Señor. Oh Dios del cielo, hoy, Señor, oramos especialmente, Señor, oramos por Puerto Rico, Señor. Oramos, bendito Señor, por todo Caribe, por República Dominicana, Señor, por, por, por Haití, por Cuba, Señor. Oramos para que los efectos de esa tormenta, Ernesto, Señor, no haga daño, Señor, oh Dios del cielo, en estas preciosas islas. Cubre tu pueblo, Señor, guarda tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí en Puerto Rico, Señor. Amada gente, allí, Señor, oh Dios del cielo, el este de la isla, Macao, allí en todas estas regiones, Señor, Macao, Illo, Señor, las islas, Señor, Vieques y Culebra, Señor. Padre, extiende tu misericordia, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Durante el paso de esta tormenta, Dios del cielo, y durante toda esta temporada de huracanes, Señor, allí en el Caribe, en el Atlántico. Gracias, Dios del cielo. Así como siempre has sido tú su escudo, Señor, protector. Te pedimos por y te pedimos tu protección sobre el pueblo. Allí, Señor, en Puerto Rico. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
te bendecimos. Te pedimos que en esta mañana tu palabra se propicia a nuestra Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días de nuevo con ustedes en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bueno, vamos a continuar en esta mañana el tema fuimos salvos para servir. Salvos para servir. Bueno, es entender que el Señor Jesucristo derramó su sangre, entregó su vida para rescatarnos, a usted y a mí que estamos perdidos. Y ese derramamiento de su vida, de su sangre, fue el precio que Él pagó por nuestro rescate. O sea que nosotros somos deudores. Somos deudores a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que nos sacó de la cárcel, donde estábamos condenados eternamente, ¿cierto? Y Él pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra salvación. Entonces fuimos salvos no para continuar viviendo nuestra vida según nuestro parecer, que fuimos salvos para Él, somos esclavos de Él, somos siervos de Él. Y es importante poder entender que el servir a Dios también es un privilegio, es una enorme bendición de poder contribuir con Él, de poder asociarnos a Él, unirnos a Él, en el propósito de ganar cada día más almas, más vidas, traerlas al reino, Y ayer estuvimos mirando varios aspectos de ese privilegio, de ese llamado, de ese llamado que Él nos ha hecho para servir. Y estuvimos mirando de que había un porcentaje, un gran porcentaje en la iglesia que no está haciendo realmente, está cumpliendo con este llamado. Y solamente ese llamado se limita a un 15%, si no es menos. En algunos casos, en algunas iglesias es menos ese porcentaje, donde son escasamente el 15% o menos los que hacen el trabajo, que muchas veces es el pastor o la familia pastoral la que se encarga de realizar, tiene la mayor responsabilidad y tiene el mayor trabajo. La iglesia muchas veces no entienden que están llamados, que han sido llamados a servir, que fueron salvos para servir y bendecir al Señor. Estuvimos hablando de los requisitos para el servicio. ¿Sí? Y estuvimos mirando allí en varios textos de la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nos salvó, no porque lo merecíamos, sino porque su potable amor por usted y por mí era muy grande. Y por eso el apóstol Pablo enfatiza de que fuimos salvos por la gracia de Dios. Y que la salvación es un regalo de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Somos salvos por su gracia. La salvación abarca toda la personalidad de la persona que fue salvo, es decir, toda su integridad. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenecen a Él. Por eso el apóstol Pablo, ahí en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible a la venida del Señor Cristo. Que fuimos salvos solamente en alma y el espíritu, sino también en cuerpo. Luego somos deudores. El Hijo de Dios no ha sido salvo no ha sido salvo por la gracia de Dios para qué, para continuar en el pecado, para continuar
haciendo ser, ¿sí? Le pertenecemos. El Hijo de Dios muerto siempre tendrá que morir. Y el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora. Entonces debemos considerarnos cada día muertos mismos, porque el que vive en nosotros es Cristo. Y resulta que cuando nosotros le invitamos a Él a entrar a nuestra vida, eh, a través de esa decisión, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nuestro cuerpo se constituye en su templo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el Hijo de Dios ha sido libertado del pecado, sus cadenas han sido rotas y por esa razón pues no podemos seguir viviendo nuestra vida según nuestro ser. Salvos nos debemos a Él, somos deudores de Él. Entonces fuimos libertados del pecado. Muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Sí? Es una acción que se realizó de una vez y para siempre. En Cristo nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro han sido ya perdonados. Eso no quiere decir que tengamos la facultad o el salvoconducto, ¿sí? O la anuencia de qué, de continuar en el pecado. Antes, por el contrario, cuando somos conscientes de esa gran privilegio, de ese regalo de la salvación, eso nos hace más responsables, más cuidadosos, de aborrecer realmente aquello que nos estaba condenando, aquellos que nos tenía destituidos completamente de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, como siervos de Dios, estamos llamados a ser siervos de la justicia, es decir, una acción realizada una vez y para siempre. El Señor se sacrificó una vez, un solo sacrificio de Cristo. ¿Bastó para qué? Para nuestras. Por eso cuando pecamos y reiteramos en el pecado es como si estuviéramos volviendo a llevar a Cristo a la cruz. O en otro caso, pisoteando la sangre preciosa del Señor. Cuando nos pecamos en el pecado y cuando vemos a las viejas andanzas, es como si estuviéramos pisoteando y mancillando la sangre de Jesús. De nuestra responsabilidad ante este hecho es vivir de acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo. Somos hijos, somos herederos, ya no somos esclavos, somos libres. Ya no somos una nación cualquiera, somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, como dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que somos libres del pecado y siervos. Y hablamos ayer de que el servicio a Dios no solamente es irse a predicar el palabra a lugares remotos, a otros países, ¿no? Eso hace parte de un llamado especial que Dios le hace a ciertas personas. Pero el servicio a Dios no está circunscrito a lugares, ¿sí? Está circunscrito al lugar donde usted se encuentra, en su entorno familiar, en su vecindario, en su trabajo, en su cocina, en el negocio que usted tiene, ¿sí? Allí donde quiera que usted se encuentre desempeñando la función que usted desempeña, usted puede servir al Señor, mostrando un buen testimonio. ¿Sí? Testificar de Cristo no es solamente darle Biblia y Biblia y Biblia a la gente y, y meterle a las personas versículos bíblicos, ¿no? ¿Sí? El testificar de Cristo es a través de nuestro testimonio. Testimonio de vida habla, testifica. Somos imagen de Él, somos el reflejo, ¿sí?
Entonces, por eso debemos cuidar muy bien nuestras actuaciones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Hoy por hoy el cristianismo está muy desprestigiado. Decía Gandhi que él se admiraba de que los cristianos tenían un Cristo muy grande, muy sublime, pero que Cristo tenía unos cristianos muy débiles, muy paupérrimos, precisamente porque por el testimonio, por el mal ejemplo. Recordemos la iglesia primitiva, la iglesia que estaba recién comenzando. El impacto fue tan grande en medio de la sociedad porque ellos estaban viviendo literalmente el cristianismo como el cristianismo del amor, del servicio, de la entrega, de la ayuda mutua. Y por eso el comentario entre el pueblo era mirad cómo se ama, mirad cómo se ama. Y ese amor estaba reflejado en el servicio, en la solidaridad, en el compañerismo, ¿sí? En el respeto el uno por el otro. Pero hoy vemos una carnicería, hoy vemos cómo se muerden unos a otros. El Señor nos dio una orden, amaos a los otros. Pero hoy vemos que la gente está armándose los unos contra los otros. Ya el famoso Cantinflas en aquella célebre película de eso, y algo así que se llama. Él actuaba allí como un embajador de una nación pues tercermundista ante las Naciones Unidas. Y en ese discurso célebre de esa película hace citación de esta, como el maestro de Galilea dijo, amaos los unos, pero ustedes no comprendieron mal esa enseñanza. Y ustedes se están armando los unos contra los otros. Y hay guerras, amenazas. Entonces, lo que debemos producir, usted y yo estamos llamados a producir frutos, ¿sí? que, que afectan, digamos, la vida de otras personas a través de nuestro testimonio. Recordar que somos la luz del mundo. Él nos dijo, vosotros sois la luz. En otra ocasión dijo, yo soy la luz del mundo, pero como ya nosotros le tenemos a Él en nuestro corazón, nosotros somos la luz. Y somos llamados a vivir de acuerdo a lo que somos. Una persona que es luz no puede andar practicando las obras de las tinieblas. Una persona que ha sido llamada a ser de bendición, de alumbrar el camino de otros, no puede apagar su luz con el pecado. Y a eso fuimos llamados. Entonces, hablábamos ayer de aspectos básicos que debemos tener en cuenta. Tenemos el modelo, punto de referencia, el referente por excelencia que es Jesucristo. Y Él nos ha dado también meta y nos ha dado también una misión. La meta es el cielo, el reino de los cielos, y tenemos la misión, la gran comisión, que Él nos entregó allí en Mateo 28, del 18 al 20, y el mandato supremo de la gran comisión. Ese mandato no es para un grupo selecto, para todos los creyentes, para todos los que un día aceptamos a Jesucristo como Señor. Entonces la misión, como iglesia, tenemos que desarrollar pues una función, una labor específica que cumplir, extender siempre el reino de los cielos. El reino de los cielos se extiende allí en el lugar donde se encuentra, allí en su casa, con su familia, con sus amigos. Allí se puede extender el reino de los cielos. Habrá casos especiales y llamamientos especiales para la gente que está llamada a las naciones, para la gente que está llamada a invertir su vida, ¿cierto? En una misión, llevar la palabra a lugares remotos, como van a ser en otros tiempos, personas que llegaban a las etnias indígenas, en el caso de los misioneros, famosos misioneros norteamericanos que murieron allí, derramaron su sangre en
selvas del Ecuador, allí en el Amazonas, porque llegaron allí con una misión de llevar la palabra. Y ese grupo de misioneros perdieron la vida allí porque eh, los nativos eran muy violentos, ¿sí? Pero sin embargo, si usted continúa averiguando esa historia, perder para, perder para ganar, si usted buscar esa película, la puede encontrar en el canal de YouTube. Y narra la historia de estos misioneros, jóvenes misioneros norteamericanos, que llegaron ahí con el propósito de llevar la palabra. 5 de ellos perdieron la vida, la violenta, ¿cierto? Pero con el correr de los tiempos, sus hijos, la nueva generación, volvió a intentarlo, de que toda esa tribu fue salva, se convirtieron hacia el fruto de que estos misioneros arriesgaron su vida, derramaron su sangre por amor a la causa, por amor al Evangelio, por amor a Cristo. ¿Sí? Es decir, no fue en vano el sacrificio, no fue en vano. Como tampoco será en vano nunca el sacrificio de Cristo en la cruz, aunque haya muchos que lo rechacen, aunque haya muchos que no crean en Él, que sigan pensando de que Él simplemente fue un hombre, un revolucionario, simple profeta. Bueno, es decir, uno recibe de acuerdo a la visión que usted. En el tiempo de Jesús, muchos le veían como simplemente el hijo del carpintero. ¿Sí? El hijo del carpintero, ni sus hermanos creían en él. Recordemos a Natanael, de Nazaret podrá salir algo bueno, cuando le contaron que habían encontrado a Cristo, a Jesús, el Mesías. ¿Y cómo se llama? No, Jesús de Nazaret. ¿Y de Nazaret podrá salir algo bueno? Bueno, hoy sigue mucha gente pensando como Natanael, pensando que Jesucristo no es quien dice, quien dice ser. Entonces, como iglesia tenemos una labor muy específica de cumplir, de extender el reino de los cielos, de cumplir la gran comisión. Y eso pues denota fidelidad, obediencia, constancia, constancia. Tenemos la meta de presentarnos a Dios siempre aprobados. Siempre tenemos que presentarnos delante de Dios aprobados como obreros, ¿sí? Que han cumplido su función, que han cumplido su tarea. Qué importante, qué satisfacción siente uno cuando uno hace una tarea, cuando uno hace una obra y la presenta para ser evaluada. Y resulta de que recibe un elogio, recibe una aceptación, una aprobación. ¿Sí? Y entonces cada día tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Darnos como obreros aprobados, como dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 15 nos dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, cómo nos presentamos hoy delante. ¿Será que seremos aprobados o seremos desaprobados? ¿Sí? Allí mismo en 2 de Timoteo 2, versículo 4 nos dice aquí la palabra del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo da. Es decir, eh, nosotros nos podemos enredar y efectivamente hoy en día la gente se enreda. La gente se enreda en los negocios de la vida, en las redes sociales, en entretenimiento. Y recuerdo, líder que ya está en la presencia del Señor, decía que los cristianos hoy en día estamos súper estimulados, súper entretenidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que nos distraen. Son muchas cosas las que nos apartan verdaderamente del verdadero objetivo, del verdadero propósito. Y
Eso es una estrategia que usa el enemigo. Y por eso dice aquí, ninguno que milita, ¿sí?, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma. Por eso los soldados van a una concentración, a un batallón, una guarnición militar, y allí comienzan a separan completamente de la familia y se consagran exclusivamente a esa preparación. Y no puede estar enredados en otros negocios, otras actividades. Mientras dure el tiempo de servicio, ellos estarán exclusivamente consagrados a ese propósito. Entonces, igualmente, él hace la analogía con el ejército. Somos el ejército de Cristo y no nos podemos enredar en los negocios de la vida porque estamos llamados a agradar a aquel que nos tomó como su como asesor. Debemos también aprovechar todas las oportunidades que Dios nos ha llegado, ¿sí? Por eso Él nos exhorta a predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? La palabra del Señor. En Efesios capítulo 5 dice aquí la palabra del Señor en el versículo 16 y 17. Dice aquí, mirad con diligencia cómo andéis, ¿sí?, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, siempre tenemos que aprovechar. Por eso dice, andad con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios, aprovechando tiempo, aprovechando las oportunidades que la vida nos presente para poder cumplir con la misión a la cual Dios nos ha dado. ¿Sí? En Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 58, ya lo leímos. Primera de Corintios 15, verso 58. Eso. Primera de Corintios 15, verso 58 dice aquí la palabra del Señor, el último versículo de este capítulo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es... Perdón, estamos llamados a crecer en la obra del Señor. Recuerde que cuando la persona recibe a Cristo, se considera un bebé, porque se produce en la persona lo que es el nuevo nacimiento y somos bebés y nacemos aún. Pero no nos podemos quedar como bebés, no nos podemos quedar en la inmadurez como pasaba con la iglesia de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo les decía, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales porque todavía son carnales, porque son como niños. Ya no les puedo dar alimento sólido, solamente leche, porque ustedes no han entendido. Y esa inmadurez se denotaba en su comportamiento, porque entre ellos había celos, había pleitos, había contiendas, había disensiones. Se comportaban como niños en Cristo, como que nunca hubieran crecido. Y lastimosamente, pues la iglesia está llena de ese tipo de personas que a pesar de los años que dicen tener en el Evangelio, no han crecido, no han madurado, no han avanzado, no han avanzado en ese proceso. El proceso está estancado, ¿sí?, repitiendo las mismas conductas del movimiento de siempre. Estamos llamados a crecer en todo, a crecer en armonía, a crecer. Un niño cuando nace comienza a desarrollarse, por eso es controlado, por eso hay que llevarlo al pediatra, de control, para examinar cómo está evolucionando su desarrollo, si está creciendo, si está
en peso adecuado para la edad, ¿sí? Y que el cuerpo esté creciendo. Cuando una parte del cuerpo se estanca y el otro sigue en desarrollo, hay problemas, hay malformaciones, hay situaciones donde realmente por eso es que se hace droga. Y, y en la vida cristiana igual pasa lo mismo. Estamos llamados a crecer armónicamente, a crecer en las tres áreas. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que creer emocionalmente y el cuerpo igualmente, como templo del Espíritu Santo, tiene que ser cuidado. Bueno, tenemos un referente que es Jesucristo y tenemos tenemos modelos que Dios nos ha establecido. Hay un tema bien especial sobre los modelos que Dios ha establecido. Dios estableció modelos para la familia. Dios estableció modelos para el hijo. Dios estableció un modelo para los esposos, para las esposas. Hay un modelo. Y ese modelo hay que imitarlo. ¿Sí? Entonces tenemos modelos para la familia. Es el primer lugar. ¿Sí? En primer lugar tenemos la familia. Miremos en San Lucas capítulo 2, versículo 51 y 52. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas capítulo 51. Dice aquí la palabra del Señor. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para. Ahí está Cristo con sus padres, ¿cierto? Terrenales, María y José, ¿cierto? Y él sujeto a ellos, dice que él crecía, ¿sí? Crecía no solamente en estatura, ¿sí? Crecía en estatura, crecía en sabiduría y en la gracia para con Dios y para el entorno familiar. Es muy importante, ¿sí? Entonces, tenemos ese modelo de la familia como Dios la ha establecido, no la familia que quieren inventarse ahora. Familia completamente descontextualizada, completamente apartada del modelo de Dios. Y lo que se salga de estos modelos no va a terminar bien. No va a terminar. Por eso vemos a la gente dando todo tipo de. Eh, Recordemos que Jesús es modelo, familia, y lo vemos sujeto a sus padres, creciendo, avanzando hacia la madurez. También Jesucristo se constituye en ese modelo dentro del trabajo que realizamos. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, como nos dice la palabra de Dios allí en Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Sí? Por eso es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta de que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre pensando que es para la gloria de Dios, no para los hombres. Porque cuando se hacen las cosas pensando en el aplauso, pensando en la aprobación de las personas, es porque por lo cual que mucha gente vive frustrada y mucha gente no quiere servir o no ha vuelto a servir, porque pronto se esforzaron haciendo algo, haciendo un trabajo, prestando un servicio, pero como no recibieron el aplauso, como no recibieron la aprobación, sino más bien, antes por el contrario, recibieron una crítica, entonces se desaniman, se desalientan y no quieren volver a servir porque es que el pastor no me dijo nada, es que el pastor no me felicitó, porque es que el pastor no me dio la palmadita. Y entonces la gente se frustra y no vuelve a hacerlo. Hemos tenido muchas experiencias acerca de esta parte. ¿Sí? Y es decir, Dios prueba los corazones. Dios prueba el corazón de la gente.
¿Y qué pasa? Cuando no se recibe el aplauso, cuando no se recibe la aprobación de los hombres, entonces muchas personas se frustran y pierden el entusiasmo y ya no quieren volver. Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No se canse de hacer, se canse de hacer. Porque la naturaleza del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios, es su servicio. Eso está en el ADN. Jesucristo vino, no vino siendo el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él estuvo aquí sirviendo. ¿Sí? Él no vino a hacer servicio, sino a servir. Recordemos eh, en aquella última cena cómo el Señor dispone todo para lavar los pies de los discípulos. Al punto que Pedro no quería dejarse lavar los pies, porque como tú, Señor, siendo el maestro, siendo el líder, siendo el pastor, me vas a lavar los pies a mí. Bueno, eso habla del ejemplo que se estaba dando, de lavarse los pies los unos a los otros. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 17. Dice aquí la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Sí? Es bien claro, cuando hacemos un servicio, cuando prestamos un servicio, eh, debemos hacerlo pensando que es para Dios. Ahí está el éxito que tienen muchas personas en sus trabajos, en sus negocios, porque sirven a sus clientes como si estuvieran sirviendo. Atienden a sus clientes como si estuvieran atendiendo. Esa es una clave para el éxito. Esa es una clave para que todo bien. Por eso hay negocios que prosperan. Hay lugares donde a usted le agrada ir porque lo atienden muy bien. ¿Sí? Pero hay lugares donde usted llega y le va a pagar un servicio y lo atienden re mal, lo atienden muy mal. Entonces son lugares donde usted no va a querer, restaurantes o tiendas donde usted no va a querer estar porque la atención es pésima, porque la atención es mediocre. Entonces, todo trabajo que usted realice, hágalo siempre pensando en que lo está haciendo para sea el trabajo que usted haga. Cualquier trabajo no es una deshonra. ¿Sí? Es por el contrario, tenemos que aprender a dignificar el trabajo. ¿Sí? Usted trabaja haciendo limpieza en casas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que trabajan en la limpieza de hogares, en la limpieza de oficinas, trabajan en eso y les va bien. Las personas que hacen las cosas bien, primero, que se esfuerzan en hacer un trabajo impecable, siempre van a tener trabajo, siempre van a ser llamados y pendientes de cuenta. Pero si una persona va a limpiar una casa y dejó las cosas mal hechas, la hizo a medias, esa persona difícilmente le van a volver a llamar, difícilmente le van a volver a contratar. Entonces uno mismo se puede cerrar las puertas con su actitud, con su mal trabajo que se hizo. Bueno, ahí está también el modelo de Jesús en el trabajo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque el Señor es el que vamos a recibir la recompensa. Y tenemos el modelo de Jesús dentro de la obra, dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Entonces, estamos llamados a hacer lo que el Padre ¿no? Hiciéramos. En San Juan capítulo 6, en el versículo 38, nos dice aquí la palabra del Señor, el versículo 38. Eso. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieres, no pierda yo nada, no que lo resucite en el día.
está hablando del ministerio, ¿sí? De llevar la palabra. El ministerio como tal es el vehículo para poder llegar a la gente, para poder llegar a las personas, para poder meterlos en ese tratamiento de liberación y de salvación. Así que de esta manera, pues, esta primera parte, el hecho de que somos salvos para servir al Señor. Hoy por hoy que se habla tanto de la influencia del influencer, puede ser un gran influencer eh, dentro de su entorno familiar. La pregunta es, ¿está usted siendo influencia en su familia? Buena influencia, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Porque hay gente que es mala influencia, como lo vemos en las redes sociales. Hay pésimos influencers que comparten un contenido completamente nocivo. Pero sin embargo, la gente va detrás de ellos y aplauden y le dan like y los enriquece. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a qué, a poner nuestra mirada, bueno, en lo que aporta nuestra. Así que mañana les espero pues para que sigamos hablando acerca del servicio dentro de la obra del Señor. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias esta mañana por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, el privilegio de servirte, Señor, honrarte. Gracias por el desafío que tú nos haces, Señor, a ser testigos tuyos, Señor. Allí en el entorno familiar, en el entorno laboral, donde quiera que estemos, Señor. Allí, Señor, en el club, allí en el grupo de amigos, en el club deportivo, allí, Señor, oh Dios, lugar del trabajo, Señor, escuela, en el colegio, en la universidad, Señor. Somos la luz del mundo, Señor. Estamos llamados a testificar y a dar buen testimonio, Señor, de tu amor. Permítenos ser reflejos de luz. Permítenos, Señor, oh Dios del cielo, llevarte a ti donde quiera que vayamos, para que te vean a ti a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, Señor. Gracias, Dios, por hacernos embajadores de tu gracia, de tu reino, Señor. Gracias por rescatarnos de una vana manera de vivir, Señor. Ayúdanos a invertir nuestra vida, Señor, para tus propósitos, para tus planes se cumplan, Señor Dios del cielo. Como se han cumplido en nuestra vida, se cumplan en la vida de tantas personas que te necesitan. Tú eres la respuesta, la única respuesta a un mundo en crisis, a una familia en crisis, a una familia que se desdibuja cada vez más, Señor, a una sociedad que se hunde más, Señor, oh Dios, en la decadencia. Tú eres, Señor, la luz del mundo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Dios, por el privilegio que tú nos das de servirte, Señor, y saber que fuimos salvos para servir, que somos deudores, Señor, deudores a ti, y que somos deudores con los hombres. Tenemos una deuda, Dios, el amor que tú derramaste en personas, es que estamos llamados a derramar también, Señor, sobre aquellos que no te conocen, para que el mundo crea, Señor, como tú orabas ahí en San Juan 17, es que ellos sean uno. Sí, Señor, como tú y yo somos uno. Así como tú y el Padre eran uno. Tú orabas a Él para que nosotros, los creyentes, fuéramos igualmente uno contigo, Señor. Para que el mundo crea, Señor, que tú eres, Señor, de Cristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor. Sí, así, en esa preciosa oración. Y orabas al Padre por nosotros. Orabas al Padre por los discípulos y por los que habían de creer por la palabra de ellos. Gracias, Dios del cielo. Ayúdanos a usar la palabra de verdad, Señor,
para que el mundo crea, Señor, en ti y se convierta en ti. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Darles una nuevo nuestro tiempo devocional y esta tarde, 6 de la tarde, tendremos nuestro tiempo de intercesión a nivel interno a través de la plataforma Teams. Envíenos sus peticiones que con mucho gusto estaremos clamando al Señor. Bendiciones para todos. Feliz